Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Negativa. En este capítulo converso con el doctor Viesca y fue un capítulo muy interesante para mí porque él es una persona que también ha logrado mezclar distintas áreas. Tiene estas partes de sí mismo, es parte de su personalidad el interesarse en cosas completamente distintas. Una es un área muy pragmática como es la cirugía y la otra es esta área mucho más filosófica, etérea y abstracta que es la psiquiatría. Y bueno, además tiene interés en la historia y varias cosas. Y conversamos de varios temas, especialmente de medicina precolombina, que también me parece muy interesante porque se adhiere a ciertos principios que tienen que ver con aquellas cosas que sobrevivieron mucho tiempo, tienen mayor tendencia a sobrevivir en el tiempo, que es el principio Lindy. Entonces, eso me parece muy interesante. Espero que les guste. Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Vía Negativa. Hoy tengo el honor de ser acompañado por el doctor Carlos Alfonso Viesca. Él es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en cirugía general. Además hizo un doctorado en Historia de las Ciencias Biológicas, con su tesis escrita sobre la configuración de la medicina novohispánica. Ha sido profesor de cirugía general, profesor de historia y filosofía en la Universidad Autónoma de México, profesor de historia de la psiquiatría, responsable del área de bioética en programas de maestría y doctorado. Ha actuado como coautor en 38 tesis de posgrado. Es presidente de la International Society for the History of Medicine, presidente honorario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría, coautor de más de media centenar de libros y más de 150 capítulos de libros. Bueno, y eso entre muchas otras cosas. Y hoy tengo el agrado de que me acompañe acá en el capítulo para hablar un poco de esta historia de la medicina en América y ver a dónde nos lleva. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Ricardo. Y aquí estamos encantados de participar con ustedes. Y doctor, agradeciéndole la invitación, por supuesto. Claro, no, feliz de que pueda participar. Remontémonos atrás, remontémonos a esa tesis. ¿De qué se trató esa tesis de la medicina novohispánica? Bueno, ahí hablaríamos, ahorita que me dice tesis, yo pensé en dos tesis. Mi tesis es recepcional como médico, que esa fue, ya no quiero ni saber cuándo, en 1966, y que se llamó OLIN, Conceptos de la Medicina Prehispánica, náhuatl prehispánica. Y la de doctorado, que fue la configuración de la medicina novohispana del siglo XVI. Pero se me ocurre que podría ser bonito hilar las dos cosas, ¿verdad? Buenísimo, vamos. En la primera le puse inclusive la palabra Olin con dos L's, porque en el lenguaje náhuatl, que era el lenguaje culto de Mesoamérica, al lado de las partes mayas, ¿verdad? O sea, la parte norte de Mesoamérica, Olin significa movimiento. Y en el pensamiento médico prehispánico, una parte importantísima era la relación macro y microcosmos, con el movimiento de los planetas, que tiene que ver con el cuerpo y una visión astrológica del cuerpo, por supuesto. Y al mismo tiempo, el movimiento en términos de qué significa la vida. Y un concepto que creo que es muy importante y que va caracterizando, pues a lo mejor subliminalmente, a muchas de nuestras culturas indígenas en todo el continente americano, que son visiones cíclicas de la vida y no visiones de carácter lineal, con alfa y omega lineal, sí. Acá se piensa, o se pensaba, y bueno, se piensa porque nuestros indígenas todavía lo siguen diciendo. He tenido oportunidad de platicar con algunas gentes de que cuando uno muere, el alma se va, el alma que pertenece a la gente, porque dicen tenemos tres almas, que es una cosa muy interesante. Un alma que nos viene de la visión del macrocosmos, de los cielos, y su visión estamos en un eje, que por cierto es un eje enrollado, que recuerda mucho el de la estructura del DNA. Claro, eso estaba pensando. Y alguna vez tuve la oportunidad de platicarlo con Jimmy Watson y se puso feliz del símil y lo utilizó en algunas conferencias. ¿Ah, sí? Sí,
Y estos lo toman de un pastito que se llama malinali, que es una hierba, un pasto, que aparece silvestre en la parte del altiplano mexicano, y que justamente son dos líneas enrolladas. Nace en primavera, se muere para octubre y vuelve a nacer en primavera. Entonces, esta es una parte del juego de vida cíclica, ¿verdad? Claro. Entonces en el mapa del cosmos hay 9 pisos arriba del centro del universo, en este eje vertical, y 9 pisos abajo del centro del universo. Y los humanos vivimos en el centro. Okay. Como todas las cosmovisiones, pues nosotros somos el centro de nuestro interés, ¿verdad? y ahí hay 4 pisos: el piso del Sol, el piso de la Luna, el piso de las estrellas, y el más bajo de ellos, que es el piso del dios de la lluvia y de la generación Tlaloc, que en sus orígenes fue un dios solar y de la lluvia, agricultura y la comida. Y ese sería el cielo más bajo, que es el que ahí se guardan los embriones de las criaturas que van a nacer y que bajan. Y de ahí viene esa primera alma que entra a las personas por el remolino de la coronilla. ¿Ya? Y baja hasta el corazón, que es el que se considera el órgano clave. De los inframundos, o sea, de los pisos abajo de la tierra, sube también un alma que entra por las plantas de los pies y por el piso de la pelvis, los orificios del recto, el ano, y vagina o la punta del pene, sube y se instala en el hígado, que lo consideran el sol de la noche. En este plano, sol del día del lado izquierdo, sol de la noche del lado derecho, jugando con este ciclo. Y entonces, esas dos almas que se juntan y que llegan al corazón, finalmente hacen un alma propia que se llamaría el Ijiyot. Yot es corazón, pero al mismo tiempo es ánima. Y eso es lo que da la persona. Se puede salir el alma de abajo, se puede salir el alma de arriba, y nosotros nos dormimos y cuando regresa despertamos. Cuando se va el alma de arriba, el sol de día, cuando dormimos, perdón. Dormimos. Perfecto. O caemos en coma o entramos en éxtasis, ¿no? Ok. Si somos seres de la noche y somos hechiceros nocturnos, cuando se sale el alma de abajo del sol de la noche, pues sucede lo paralelo. Pero cuando se sale el alma que está en el corazón y que es la nuestra, ahí nos morimos. Pero esa alma va al mundo de los muertos. Hay diferentes leyendas de cómo llega. Y se espera y va a regresar y va a tomar otro cuerpo o el mismo. Nunca dicen tal cosa, pero el chiste es que esas almas se van a estar reciclando y van a estar apareciendo hasta que se caigan los cielos sobre la tierra y los dioses las levanten y hagan otro sol y vuelve a empezar. Y entonces las almas que se esperan correctamente van a poder ir siguiendo a lo largo de los soles y van a seguir reapareciendo. Hay un texto que a mí me encanta, que publicó un fraile franciscano que estuvo aquí en México a partir de 1529, Fray Bernardino de Sahagún, que dice: lo que sí no es tolerable es que anden diciendo que todo se repite, que los muertos vuelven a vivir, que los soles se vuelven a hacer, que los dioses se mueren y vuelven a renacer. Y eso sí no lo entiendo, no lo podemos entender. Y claro, tiempo cíclico versus tiempo vectorial, ¿no? Vida cíclica versus vida vectorial. Entonces, este es el origen. Y las enfermedades se dan otra vez por alteraciones en el equilibrio entre las fuerzas de los pisos bajos, de los pisos altos y su presencia en los distintos órganos del universo, manifestados por sustancias que coinciden, y por eso quise juntar las dos cosas, coinciden con los 4 humores que traen los médicos españoles cuando llegan acá en el siglo XVI. Dicen: es que tenemos unos humores. Sí, es que aquí tenemos, le llamaban Aláhuac, que significa Aláhuac, sí, ALAHUAC, que son de diferentes colores, y hay una amarilla y una negra y una verde. Entonces dicen: bueno, estamos hablando de lo mismo al fin de cuentas, ¿no? Y esto permite pues una aculturación, una asimilación y un intercambio posible de conocimientos entre las dos culturas. Entonces, esa es una parte grande de la tesis doctoral que hice después, casi 45 años después, en el que
Una parte es, bueno, cómo se desarrolla la medicina hispana que nos traen los pobladores españoles y europeos del siglo XVI. Pero otra, cómo se encuentran aquí con una medicina altamente sistematizada que permite un intercambio, sobre todo a partir de conocimientos de remedios. Y en qué enfermedades sí estamos de acuerdo y en qué enfermedades no nos entendemos. ¿Y cuáles eran las grandes que sí nos entendíamos? En general, casi todas. Sí, mira. Ahí el asunto era más que en las enfermedades, en la fisiopatología de las enfermedades. Nos entendíamos en la fisiopatología más que en la definición de la enfermedad. Sí, en la definición se pusieron de acuerdo bastante rápido en todas. Ya. Inclusive en las de causas mágico-religiosas o por hechicería, pues había una forma común. Aparece aquí la Inquisición arzobispal en 1535 y la Inquisición como tribunal en 1572-73. Entonces, hay acciones del demonio, ¿verdad? Y lo que era positivo, lo que eran acciones de los dioses prehispánicos, se convierten en acciones del demonio, pero siguen siendo válidas. Ya. Ahí se pusieron de acuerdo muy rápido, sin estar en cuál era el fondo, el trasfondo del asunto, ¿no? Y si te dicen, si son de hechiceros maléficos, hay que sacarlas, estamos de acuerdo. Pero si el que me posee es el dios positivo de mis antepasados, entonces yo me tengo que hacer tonto y no te lo digo. Ya. ¿Y cómo se supone que uno determinaba eso? Sí, es muy interesante el asunto porque los primeros textos, primero pasa una cosa muy curiosa. Con Hernán Cortés vienen un par de médicos y un cirujano que aparentemente no eran muy expertos, sobre todo el cirujano. Es que así era antes, básicamente, ¿sí? Carnicero. Algunos sí, y algunos excelentes, ¿no? Se salvaban. Sí, por supuesto. Pensamos, por ejemplo, en Ambrosio Paré en Francia, y bueno, es otra cosa. O algunos de los grandes españoles del siglo XVI, que hacían medicina y cirugía, que fue una característica de la medicina española. Como Valles, por ejemplo, o como Juan Fragoso. Pero aquí el asunto muy interesante es que Cortés pierde una batalla muy seria que se llamó la Noche Triste, en donde después de algunos desmanes que hicieron y de que mataron al Tlatoani, al emperador azteca, se sublevan los aztecas y numéricamente eran mucho más. Tienen que huir, tenían que ir haciendo pontones sobre canales y sobre lagos y realmente les va muy mal. Están a punto de ser exterminados cuando finalmente una acción de alguno de los lugartenientes de Cortés los salva porque mata al portaestandartes y los demás corren, ya no los atacan, se salvan y van a otra ciudad a unos 150 kilómetros de la Ciudad de México y los cirujanos indígenas son los que lo curan y curan a las gentes. Cortés traía 10 o 12 heridas, inclusive un golpe de masa en la cabeza y lo curaron exitosamente los tlaxcaltecas. Desde el punto de vista de los indígenas, pues fue un daño a las culturas indígenas. Desde el punto de vista del México actual, permitió que tengamos un pie hispano y un pie prehispánico, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Sí. Lo que hemos hablado con el doctor Lolas varias veces es que se hace muy difícil juzgar desde nuestra perspectiva actual lo que se hizo antes. Claro. Y desde nuestra perspectiva actual, pues, tomemos las cosas positivas. Exacto. Creo que eso. Es importante. Y yo siempre les digo a mis alumnos, todo buen mexicano consciente tiene un zapato y un guarache. El calzado prehispánico y el calzado español, ¿no? Y iríamos a lo mismo. Todos los guadalupanos, la mayoría de los mexicanos se adora a la Virgen de Guadalupe, sin saberlo están adorando también el sincretismo que se hizo en 1536. La diosa madre prehispánica, Tonantzin, es la que se le aparece a Juan Diego. Y el arzobispo la convierte, dice, pues sí, es una Virgen morena como Guadalupe allá en Extremadura. Junta a las dos y todos quedaron contentos, ¿no? Y esa madre espiritual prehispánica, ¿cuáles eran sus características más que físicas, digamos, características como deidad? Cuidar maravillosamente a todos sus hijos. Era el aspecto central. Es como el mismo arquetipo de la madre, digamos, protectora que se usa para la mayoría de los...
Exacto, sí. Entonces fue muy fácil hacer el sincretismo entre las dos imágenes. Y ahí el arzobispo Fray Juan de Zumárraga fue sumamente inteligente. Vamos a tener una Virgen morena. Claro. Entonces todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Los extremeños, porque la Virgen de Guadalupe estaba ya perfectamente aceptada, calificada y con una gran presencia, ¿no? Y llega acá, es morena igual que la Madre de los Dioses, pues asunto arreglado. Asunto arreglado. Sí. Perfecto. Y le decía, la cosa interesantísima es que después, en una expedición que hace Cortés hacia el sur, hacia Honduras, se cae del caballo, se desbarata un antebrazo y lo trata su cirujano español y le dejó el antebrazo todo chueco. Cuando regresa Cortés a México, le escribe a Carlos V y le dice: necesito que vengan orfebres, profesionistas y todo, médicos no, porque los de allá son muy malos y los de acá son muy buenos. Entonces se mantiene. Y la cosa es terrible. Para 1545, que hay una seria epidemia, se ha dicho de tifo y ha sido complicado porque los distintos códices hablan de diferente manera de los síntomas. Pero el hecho es que nada más había 5 médicos españoles en la Ciudad de México. ¿Para una población de más o menos cuánta gente? En esos momentos como cerca de 50,000. Y si pensamos en la zona conurbada, porque ahí hay otra cosa que es muy interesante, serían más o menos 50,000, de los cuales aquí en la ciudad serían unos 7,000 españoles, los demás indígenas. Pero en la zona conurbada alrededor, en lo que sería el Valle de México y el Altiplano, había unos 6 millones de indígenas. Entonces es muy interesante porque los virreyes primero llaman médicos indígenas para curar a los niños de los colegios indígenas de los nobles. Pero después, cuando se enferma el primer virrey muy grave en 1549, los 5 médicos que había no lo pudieron curar. Llama un fraile franciscano, Fray Lucas de Almodóvar, que le hace todo tipo de ensalmos y de cosas y mejora, pero no se cura. Y lo llama a 2 médicos indígenas y son los que lo curan. Y curiosamente, inmediatamente les da: vamos a nombrar examinadores, son indígenas, vamos a nombrar un tribunal para que califique a los que sí pueden ejercer. Y les da una cosa que es muy interesante, que yo llamo el primer título profesional emanado en México de 1551, diciendo vale la pena que ejerzan. Y en 53 el segundo virrey dice: autorizo a Martín de la Cruz y a otro médico, Hernández, para que ejerzan su profesión en cualquier lugar de la Nueva España que quieran, porque son médicos calificados. Sin estudios universitarios, por supuesto. No. Y aquí es muy interesante porque Martín de la Cruz es el autor del famoso Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Se conoce como Códice de la Cruz Badiano, que lo redacta en 1552 para que el hijo del primer virrey, que por cierto murió un día antes de que se terminara de escribir el códice aquí. Wow. Él murió en Perú, y era virrey de Perú, pero su hijo, que había mandado a hacer el códice, llevaba el códice para pedirle a Carlos V el monopolio del comercio de zarzaparrilla para Europa. Zarzaparrilla como el medicamento más útil para tratar la sífilis. Mira. Y contrarrestar el monopolio que había dado Carlos V unos años antes, Anton Fugger, el banquero que le prestó dinero para hacerse emperador, y que le había dado el monopolio del Guayacán, que era el otro medicamento antisifilítico. Estos dos frente a la gran pandemia de sífilis que se estaba viviendo en esos momentos. Claro. Y es interesante porque le piden el manuscrito de hierbas indígenas. Ajá. Y muy inteligentemente lo hacen de hierbas, y los conceptos sobre enfermedades van entre renglones o van en pequeñas cosas. Pero lo que es otra vez sensacional, nos dicen, el autor dice: yo soy un indito que nunca estudié, nada más aprendí por experiencia. Pero ahí les va mi experiencia. El traductor al latín, porque además lo mandan escrito en latín, dice: yo soy profesor de latín y traduje esto. Y terminamos este libro el día de Santa María Magdalena de 1552. Y otra vez, el primer sincretismo. Lo pudieron haber acabado un día antes, un día después, pero Santa María Magdalena es la santa que era pecadora.
Y en el calendario prehispánico hacen coincidir la fiesta de Santa María Magdalena con la fiesta de una diosa que se llama Tlazolteotl, que es la que se come los pecados de las gentes aquí. Yeah. Y en las dos culturas, pecado y enfermedad iban ligados. Entonces, los dos que se comen nuestros pecados y nuestras enfermedades se celebran el mismo día. Y en latín y mandado a España va Santa María Magdalena, y para los médicos indígenas que lo escribieron aquí, pues se queda Tlazolteotl vigente, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿y esas medicinas que usaban esas hierbas para el manejo de la sífilis, tienen algún tipo de efectividad real? ¿Más bien un manejo sintomático? ¿En qué consistían? No, era efectividad real. Y es otra historia que es fantástica. Del guayacán se ha encontrado que sí tiene una acción antitreponema. Por supuesto, el treponema se descubrió hasta 1905, ¿no? Sí. Pero por lo pronto les daban guayacán y se curaban. Pero la zarzaparrilla fue más curioso, porque la usaban aquí contra la sífilis, que ya existía en América. Y ahí hay también otra polémica preciosa. Si la sífilis llegó de América a Europa, si la había allá, si había aquí. La realidad es que había en los dos lados. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, eran distintas cepas de treponema. Entonces, el treponema americano que llegó allá con el segundo viaje de Colón causó estragos en Europa y hizo a una población que no tenía ningún conocimiento inmunológico de esa variedad de treponema, hizo estragos. Y el treponema europeo, aquellos ya lo conocían y no les hacía estragos tan serios. O sea, causaba sífilis, daba a veces una sífilis secundaria leve y la gente vivía 60, 70 años después. Como no, una sífilis terciaria fuerte. Ni siquiera fuerte. Pero el treponema de allá, acá, era más grave. Y el treponema de aquí les daba otra vez una sífilis primaria y secundaria, y había inclusive un dios que llevaba Nanahuatzin. Nanahuatl eran las bubas sifilíticas, los ganglios infartados. El señor de las bubas, que era un dios, lo habían deificado, y con todo y sus bubas y con sus problemas tenía una sífilis, llamémosla terciaria, que no lo mató, funcionaba bien y cuidaba a las gentes. Era el que cuidaba para que no se murieran de bubas las gentes. Entonces, que teníamos un cierto equilibrio inmunológico y germen para no causar estragos. Pero cuando llegan los españoles y se contagian con el germen mexicano, o bueno, ni siquiera mexicano, empiezan en las Antillas, se mueren en 2 meses, en 3 meses. Para finales del siglo XVI ya hay una especie de equilibrio. Les da sífilis terciaria, muchos se mueren en 6, 8 meses, 2, 3 años, y muchos se quedan con las lesiones de la sífilis terciaria y pues se descubren después. Resultó que cuando se murió tenía un aneurisma de la aorta o tenía sífilis hepática o qué sé yo, ¿no? ¿Puede explicar para los oyentes que no son médicos las 3 etapas de la sífilis? Sí, por supuesto. Lo primero es el contagio y unos cuantos días después el chancro, que es una especie de úlcera que da en el pene o cuando se contagia a una mujer en la vagina. Posteriormente, y esto puede pasar, puede haber un pico de fiebre, después se quita, el chancro generalmente desaparece solo y unos meses después aparecen ganglios en las ingles fundamentalmente, que esos por lo regular crecen, se achican, pero se quedan. Y en los siguientes, aquí tendríamos 2 posibilidades. Si se encuentra alguien que no ha estado cerca de estos gérmenes, da una infección muy, muy seria, con fiebres muy altas y generalmente afección de hígado, pulmones, corazón, sistema nervioso central y muerte en unos cuantos días, máximo semanas. Cuando se empiezan a acostumbrar al germen, entonces esto aparece y aparecen generalmente manchas y ronchas en toda la piel. Como si fuera un sarampión, digamos, sería el más parecido. Y después ganglios en distintas partes del cuerpo. Generalmente los ganglios se quedan y a veces en la piel quedan zonas con diferentes cambios de color, en la coloración de pigmentación, y dura mucho tiempo. Y en el siglo XVI se vio mucho con la sífilis americana a europeos que afectaba los huesos, sífilis ósea,
que también se ha encontrado en restos prehispánicos muy antiguos. Hace lesiones en los huesos, sobre todo en huesos largos, entre la diáfisis, o sea, la cabeza del hueso y la parte del cuerpo del hueso. Claro. Pero también se encontró, y esto sobre todo se estudió después, que si afecta el corazón, que afecta el hígado, que afecta el estómago, que afecta el cerebro, y esto es tardío, y es lo que ya en el siglo XIX se conoce como parálisis general progresiva. Entendiendo parálisis del entendimiento y de las capacidades mentales, no parálisis de movimiento. Claro. Sí, esto se describe en 1823, apenas ya con esta forma. Y eso dio todo el grupo de sifilíticos que iban a dar a los hospitales psiquiátricos. Entonces, estas serían las grandes etapas. Pero tendríamos, cuando no hay conocimiento inmunológico, y ahorita el coronavirus puede ser el ejemplo específico, ¿no? Claro. Aparece el coronavirus, no lo conocíamos, mata a medio mundo con aspectos muy graves. Y después ya aparecieron quién sabe cuánto número de cepas. Los últimos que se dicen son Omicron, pero a lo mejor ya llegamos a la Z y después a la Z. Ya dimos como 4 vueltas. Sí. Va siendo menos grave la afección porque la vamos conociendo y nos defendemos. Claro, porque está en el interés del patógeno poder transmitirse suficientemente rápido, claro, sin matar a su hospedero. Claro. Entonces, eso hace que en general las patologías tiendan a ser menos graves con el tiempo. Exacto, porque si se muere el hospedero, el patógeno se queda sin casa. Claro, nadie quiere quedarse sin casa. ¿Sí? Doctor, una duda que, esto ya es un poco de mi ignorancia, pero se la aprovecho a hacer. Entiendo yo, y esto por favor corríjame porque es más bien como un saber popular, que una de las principales razones de por qué los jueces usan estas pelucas rimbombantes es porque una de las consecuencias de la sífilis podía ser una alopecia bien severa con pérdida de pigmentación en la piel que se notaba, digamos, y por lo tanto lo escondían con estas pelucas. ¿Tiene algo de cierto esto o se ha dicho y es posible que sí. Ya. Y la otra cosa que es muy interesante es que la sífilis destruía el tabique nasal, la parte de aquí del tabique nasal. Y hay un ejemplo precioso de un cardenal, el cardenal Gonzaga, que traía una nariz de plata, preciosa, y que cuando alguna vez le preguntó a alguien, oiga, ¿y esa nariz de plata qué sucede? Dice, bueno, es que cuando era joven me dediqué a disfrutar de la carne, me enfermé y se me destruyó la nariz. Ahora que soy cardenal me dedico a la santidad, pero no oculto mis antecedentes. Pero claro, tienen que ser, no me dejo con la nariz destruida, me pongo una nariz de plata, ¿no? Y es muy interesante porque en los libros de cirugía de Ambrosio Paré, por ejemplo, y en los de Juan Fragoso en España, se hacen narices para las gentes que se les desbarató la nariz por la sífilis. Lo plantean como pues un recurso estético, ¿no? Claro, claro. No eran de plata, había de cartón, había de madera, había de cuero, en fin. Prótesis de su momento nomás. Sí, claro. Lo que había. Claro. Mira. Doc, y entonces volviendo un poco a estos medicamentos, a estas plantas herbáceas. Y vamos, la zarzaparrilla que decíamos, sí, ¿no? Esa es una cosa muy interesante porque marca que no todo es como a veces lo vemos desde la ciencia actual. Usaron zarzaparrilla mezclando cómo se usaba aquí en México por los indígenas. Ellos les daban unas aguas con zarzaparrilla a beber a las gentes y los metían al temazcal, que es un baño de vapor. Okay. Sudaban terriblemente y con la zarzaparrilla les subía la temperatura a picos muy altos y les bajaba después de sudar. Entonces los metían y los sacaban al temazcal y estos eran tratamientos que se hacían durante varias semanas con diferentes periodicidades dependiendo de cómo respondiera el enfermo. Y a los enfermos, los que ya tenían el chancro y después las bubas, no les daba la gran infección de la piel. Y si se veía a la larga, nos dicen esas gentes, pues no se morían cuando se debían de haber muerto por la sífilis que tenían. Entonces, esto lo lleva el hijo del virrey Mendoza a España. En Sevilla lo habla con un médico sevillano que fue muy importante en su momento, Nicolás Monardes, que él puso la primera transnacional de comercio de medicamentos de entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Mira.
Aparentemente no hemos encontrado el papel, pero es curioso. Llega don Francisco de Mendoza allá, seguramente vio el librito que llevaba, vio los ejemplos de plantas que llevaba y Monardes ya había tenido interés en importar guayacán, que era lo que se sabía, y en importar tabaco, a la que se le daban propiedades medicinales importantes y un par de cositas más. Pero cuando ve esto, siembra en Sevilla, hace un huerto de plantas medicinales que llevan y establece a través de barcos un comercio importantísimo de plantas medicinales. Y él escribe un librito que se llama de las cosas medicinales que se traen de nuestras Indias occidentales. Y es precioso y sirven para uso de medicina. Claro. Y actualmente eso se ha hecho algún estudio en comparación quizá con el gold standard, que sería la penicilina, en términos de su efectividad. ¿Hay actualmente algún estudio al respecto? Comparativo no, porque por ahí de 1930-35 hicieron estudios farmacológicos y encontraron que la zarzaparrilla no tenía ningún efecto directo sobre el treponema. Claro. Pero más bien la temperatura y el alza del sistema inmune. Es que las altas y las bajas de temperatura tenían el mismo efecto que en aquel tiempo se utilizaba para tratar la neurosífilis, el provocar fiebres. Utilizaron brucela, utilizaron fiebres palúdicas para las que había tratamiento. Entonces, tú metes una fiebre o una infección, tiene fiebres muy altas, pero sobre todo deben ser fiebres ondulantes, picos de fiebre y luego bajas bruscas. Y entonces el treponema resulta que es termolábil y se muere indirectamente, no por un efecto farmacológico como se entiende en la farmacología moderna. Claro. Y es algo que tenemos también que pensar en la actualidad. Muchos medicamentos no vamos a encontrar como principio activo antiviral, anti-salmonela, anti-treponema, ¿verdad? Sino vamos a encontrar que pueden ser medios físicos que actúan o sustancias que hacen efectos en la superficie celular y que no permiten que los antígenos se adhieran. Que los antígenos no dejen que el anticuerpo entre, hablando de, ¿cómo llamaríamos? Cortar la cadena de transmisión en el fondo. Exactamente. Sí, a partir de inhibición de receptores en membrana celular, ¿no? Claro, para que la gente entienda, todas las células tienen muchas proteínas y como compuertas, si uno quiere, cerraduras expresadas en la membrana, y las bacterias y virus han evolucionado para reconocer estas, algunas obviamente, depende de la especificidad de cada uno, y se adhieren ahí y de ahí entonces logran ingresar ya sea su material genético en el caso de los virus o de repente la bacteria completa, como sería el treponema. En parásitos. Claro, y parásitos también, dentro de la célula para utilizar la célula para lo que necesiten, ya sea secuestrar la maquinaria de producción ribosomal o lo que sea, en el fondo producir proteínas, producir DNA, lo que sea necesario de la célula. Unos los destruyen, otros menos, otros viven más tiempo, otros menos, pero en el fondo a través de estas cerraduras entran. Claro, y se multiplican adentro una vez entrando a la célula. Entonces, en este sentido, la zarzaparrilla, el guayacán sí aparentemente impedían a nivel celular. Pero la zarzaparrilla funciona con los cambios de temperatura y entonces el treponema se muere. Y se vio que los que usaban zarzaparrilla con sus buenos baños, aparte de un sabroso baño de vapor, pues la sífilis no progresaba para secundaria, terciaria o para llevar a la muerte a estas personas, ¿no? Y fue un éxito brutal. Se mandaron toneladas de... yo por ahí tengo los datos de 3 o 4 años de la casa de contratación de Sevilla, de cómo llegaban, lo planteaban en arrobas y quintales de zarzaparrilla que llegaban a Sevilla desde México y después también de cerca de Panamá, de un puerto que se llamaba Nombre de Dios, y también finalmente de Venezuela, de La Guaira. ¿Cuánto es una arroba o un quintal para alguien que...? Andaban por 40 kilos. ¿Una arroba son 40 kilos? Creo que sí. Ya, buenísimo. O un quintal son 40 kilos. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál de los dos. Ya, okay. A lo mejor la arroba era menos, eran 3 o 4 y el quintal 40. Okay. Creo que por ahí va. Ya, buenísimo. Y claro, lo que hacen al final, lo que parecieran hacer estas plantas medicinales es actuar de forma mucho más sincrónica con el sistema inmune, sí. Tratando de potenciarlo versus
lo que muchas veces, lo que hacen los antibióticos realmente y lo que se intenta con otras medicinas, que es el actuar directo sobre el problema. El matar al germen, ¿no? Claro, exacto. Es un actuar directo y Sí. me pasa que la probabilidad actual con nuestra cultura, que está muy acostumbrado a estar bien, al no sufrimiento, si uno quiere, este tipo de medicinas serían poco bienvenidas en general. O a lo mejor más bienvenidas porque hacen sufrir menos, ¿no? Claro, es que en el fondo hay que pasar por un periodo de sufrimiento intermedio alto, bueno, estas fiebres altas no deben haber sido para nada agradables, y más encima oscilantes. Claro, pero ahí tienes dos problemas, fíjate. Cuando se manejan en la década de 1920, que es cuando le dan a von Jauregui el premio Nobel por descubrir la terapia de la sífilis con fiebre, ¿no? Uh-huh. Él está metiendo la infección y va dejando que pase. Pero si vemos qué pasaba en el siglo XVI y XVII, decían, bueno, tienes sífilis, te vamos a dar baños de vapor. Y entonces el pico de fiebre que se da en el baño de vapor es muy sabroso porque estás adentro del vapor, calientas, sudas y luego es un baño frío y se siente uno muy a gusto. Es lo mismo que hacemos ahora cuando nos damos un duchazo de agua bastante caliente y luego el de frío al final, ¿no? Más que sufrimiento es agradable. Entonces esto es mucho más agradable que los tratamientos con piritoterapia del 1920. Claro, pero en comparación a un medicamento, digamos, como una amoxicilina que se puede tomar un par de veces al día y chao. Requiere mayor compromiso, requiere mayor desgaste, pero lo que a mí se me ocurre, digamos, y lo encuentro notable por eso, es que la probabilidad de otros efectos adversos no deseados, como disfunción de flora gástrica u otras cosas, probablemente es menor. Es menor, sí. Y la otra cuestión es la posibilidad de un choque por resistencia. No por resistencia, sino por las alergias, ¿no? Las famosas anafilaxis, claro. La anafilaxia. Esa en realidad se vino a conocer hasta que empezamos a utilizar medicamentos de este tipo. ¿Y hay registro histórico de alergia? Es un tema que no se me había ocurrido ni siquiera preguntarle, pero más que solo anafilaxia, pero de alergias en general. O de alergias a la zarzaparrilla y esto, no hay ningún reporte, yo no lo he encontrado hasta ahora. Y alergia, así como tema nada que ver, quizás más bien para inmunología, pero me aprovecho de preguntarle desde un punto de vista histórico, de alergias en general, así como a los ácaros, al polen, a lo que sea. Hay algunas asociaciones, hay poco directo, pero si se explora, sí se encuentran datos. Por ejemplo, hay muchos datos de lo que serían las alergias primaverales. Y en algunos textos, desde los textos hipocráticos, de repente dicen, en algunas poblaciones en la primavera les da catarro y les dan estas cosas. Perfecto. Hay unas descripciones muy bonitas también de las gentes que pasan por ciertos campos y que después de que han pasado varias veces tienen una erupción brutal. Esto hay descripciones en el sur de Italia. Claro. Y aquí tendríamos pues a productos vegetales, fundamentalmente siembras de centeno, de algunos cereales, ¿no? Son reacciones urticariales en el fondo. Sí, y la otra era lo que te iba a comentar, las ortigas. Las ortigas están descritas desde la antigüedad clásica y aquí en los textos de origen prehispánico, porque no tenemos textos médicos prehispánicos, sino lo que se recopiló inmediatamente de la llegada de los españoles, se habla de unas plantas que se llaman Cicicastli, que son ortigas. Claro. Y te dice, te acercas a esa planta y te llenas de ronchas. Claro, interesante. Doc, usted principalmente maneja el tema centroamericano o también ha explorado ya sea Norteamérica o Sudamérica en este manejo medicinal prehispánico? Muy poco. Así como investigación directa y propia mía, no. Sí he leído los textos que se han hecho, sobre todo sobre la medicina peruana, desde las crónicas del siglo XVI,
Garcilaso de la Vega, el Inca y algunas cosas de este tipo. Sí las he estudiado, pero no, te puedo decir que no tengo aportaciones. Así ha sido tomarlas. Y los libros modernos se han escrito sobre historia de la medicina, que hay cosas muy, muy, muy bonitas. Trabajos muy interesantes en Perú, en Guatemala también hay una serie de estudios de Guatemala históricos que ahí dan entrada a otras medicinas prehispánicas, la medicina maya, que también le he acariciado un poquito, pero tampoco me he adentrado realmente a investigarla. Yeah. Más que nada he buscado corroboraciones de si hay un contexto mesoamericano completo, incluyendo la zona maya, que sí las he encontrado, pero hasta ahí me he quedado, ¿no? Claro. La traslación de estos conocimientos herbáceos a medicina más occidental, si queremos decirle de cierta forma, o más científica, ¿en qué va? ¿Qué hay de eso? Porque a mí siempre que me preguntan de este tipo de cosas, desde mi ignorancia médica al respecto, yo tiendo a decir, mira, la verdad es que probablemente hay principios activos acá que puedan funcionar, pero desconozco cuáles, desconozco qué plantas y para qué sirven. Y claro, en el fondo, para mí, como cualquier principio activo, puede tener riesgo de efectos adversos también que desconozco, porque si no sabemos qué estamos haciendo, es peligroso. Entonces, claro. no me atrevo a recomendar nada, digamos. Sí, esto es muy interesante. Y bueno, viene desde Hipócrates describe fármacon. Y fármacon es la palabra dice, esto es medicamento y es veneno. Dependiendo de si te lo dan adecuadamente o no. Buenísimo. Te puede curar, te puede matar. Y aquí estaríamos, bueno, dosis tóxica y dosis letal de todos los medicamentos, ¿no? Claro. Pero también los aspectos de grandes choques anafilácticos y todas las cosas. Pero está visto desde la antigüedad. Y hay cosas muy interesantes. Se han hecho estudios. Bueno, el primer estudio en este sentido se le ocurrió a Felipe II. O sea, se lo indujeron sus médicos. Creo que el mismo culpable de esto, que era Francisco Hernández, lo nombra Real Protomédico de Indias y el Mar Océano, Islas del Mar Océano, y lo manda en un proyecto que era sensacional al continente americano a estudiar todas las plantas y sustancias medicinales del continente americano. Nunca pensaron en la dimensión. Claro, lo que iba a significar tal tarea. Y Hernández, que trabajaba realmente a una velocidad sensacional, de camino hace un estudio de flora de las Canarias completísimo, que sigue siendo ejemplar. Hace un estudio de 2 islas de las Antillas y llega a Nueva España, México. Llega en marzo de 1571 y para 1577 se regresó a España porque apenas había terminado de ver las cosas de Nueva España, estaba enfermo y mal, y ya no se animó a seguir a Perú y hacia Sudamérica, que era el proyecto, ¿no? Pero en estos años aquí recorre todo México y deja un libro precioso que se llama algo así como Historia Natural de la Nueva España. Digo, se llama algo así porque sus manuscritos tuvieron muy mala suerte. Unos se quemaron Él se murió regresando a España un poquito después y no logró imprimirlos. Se queda con ellos Felipe II y pide que un médico suyo, Nardo Antonio Requi, napolitano, haga un resumen porque ya no supo qué hacer con tanta información. Le llevaba información sobre cerca de 4.200 plantas medicinales, unas 300 sustancias de tipo animal y otras tantas minerales. Y era una enciclopedia, ¿no? Claro. Entonces, Requi lo reduce a un tomo muy bonito, pero ya con una visión de la medicina hipocrático-galénica europea. Y sin embargo, esto se publica hasta 1651 y se publica en Roma como Thesaurus, el tesoro de las plantas medicinales mexicanas. Y la edición completa, se queman los manuscritos de Hernández en el Escorial y afortunadamente él guardó una copia que se mantiene en el Colegio de los Jesuitas en Madrid y Carlos III las rescata en 1790. Entonces tenemos la obra, afortunadamente, ¿no? Y ahora, de esas 4.000 plantas es interesantísimo porque están identificadas pues un 80%. Yeah. Hay algunas en las que le da un nombre y da el nombre indígena y dice primero, segundo y tercero y cuarto. Ahí estamos hablando de diferentes especies del mismo género, posiblemente, o variantes de la misma especie. Y nos dicen dónde se encuentran y cómo están. Hace una historia natural muy bonita tomando como ejemplo a Plinio. Y eso ha servido porque en diferentes etapas
se ha buscado en México el resto de sus manuscritos, cuando vino el de Requi en el siglo XVII, cuando se encuentran los de Carlos III y vuelven a venir, y se hacen expediciones para buscar otra vez plantas. Hay una que manda también Carlos III, preciosa, de CC, un médico aragonés, y de Mariano Mociño, un médico mexicano, que vuelven a hacer la flora medicinal. 13 volúmenes se editaron aquí en México en los últimos 10 años sobre las plantas que ellos buscaron. Y ahora, y volvemos a lo que dice Hernández. Dice, bueno, esta planta es así, así ya la identifiqué. Los indios la usan para esto y esto y esto, y sirve para lo esto, nada más que en la medicina hipocrático-galénica que tenemos en España, esto se llamaría de tal manera. Ah, perfecto. Hacer la traducción completa. Completa. Y el tipo trabajó sensacionalmente. Y en su obra, yo he encontrado, son 19 lugares en los que dice, los indígenas la recetan para esto, he visto que tiene buenos efectos, pero no entiendo cuál es el mecanismo. Por supuesto. Es decir, no hay traducción a lo hipocrático galénico. Y era lo que decía hace un ratito. Encontraron que había muchas correspondencias. Purga la bilis amarilla, pues sí es al agua amarilla. Sirve de purga por arriba o por abajo. O sea, la idea de purgantes que era muy precisa, ¿no? Te da ronchas y te saca la enfermedad al exterior. Y eso vemos que en el siglo XIX están los famosos abscesos de fijación, que fueron espléndidos. Se hacía una escarita en el tórax de algunas gentes, se hacía un absceso, y pacientes que tenían derrames pleurales tuberculosos y cosas de estas se infectan, se abre, se sale por ahí, y no se curaba la tuberculosis, pero mejoraban inmensamente. No entendí cómo funcionaba. Se hace, déjeme expresar lo que entendí. Sí. ¿Se le genera un absceso al paciente en la piel? En la piel. O sea, se le hace un pequeño cortecito con algún grado de profundidad, donde se inserta algo, o se deja simplemente que por las bacterias de la piel sea colonizado. Se reportaban de las dos maneras. Okay. En algunos casos le ponían unas gotitas de pus de alguna otra gente, pero decían de un pus que no era maligno. Qué maravilloso. Pensemos un grano enterrado, de los que dirían un adolescente, ¿no? Ya me salió un barro enterrado. Claro, una espinilla le decimos nosotros acá. Sí. Ya, entonces le inoculaban eso. Sí. Esperaban a que esto se absedara, digamos, se inflamara, se produjera el pus y se pusiera genera un aumento de volumen. Lo abren para que salga el pus. Ajá. y jala el pus del interior. Ya. Ahora, eso fue maravilloso, porque volviendo a la sífilis, encontraron que a pacientes sifilíticos, y yo estaría seguro que algunos casos no eran sifilíticos, sino con problemas psicóticos, les generaban uno de estos abscesos y se les quitaba el delirio. ¿Y por qué mecanismo será, si es que nosotros pudiéramos explicarlo actualmente? Ni idea. Yo no lo he encontrado. Claro, porque lo que a mí se me ocurre con esto, en el fondo, va por dos mecanismos. Uno, similar a lo que hacía la zarzaparrilla, que sería aumentar temperatura. En el fondo, si generamos un absceso, puede generar un efecto térmico. Y el otro sería como una modulación del sistema inmune, que básicamente como una vacuna cotemporal con la enfermedad. En el fondo es un estímulo al sistema inmune más que una prevención de una enfermedad a través de una inoculación. Quizá como una llamada de alerta y descarga de acetilcolina y de dopaminas y de todo esto que hemos visto ahora que funciona en enfermedades mentales. Pero claro, ahí en la parte mental ya me ganó, porque con la parte infecciosa como que se me ocurre esto, la parte mental. Es más fácil, sí, pero en la mental no sabemos, ¿no? Nos quedamos en hipótesis, pero el caso es que reportan que sí se les quita. Y aquí en México, en el Manicomio General de la Ciudad de México, en donde era un manicomio con cerca de 1,300 pacientes internados continuamente, utilizaron esto y funcionó muy bien. No se dio más explicación más que funciona. Claro, sí. Bueno, a veces para las cosas mentales... Esto fue hasta por ahí de 1940. Qué difícil determinarlo, porque mi parte escéptica
se ve completamente gatillada en esto, en decir, ok, ¿cuánto de ese reporte es sesgo de reporte, es sesgo de información, Claro. de que quiero que funcione, cuánto es quiero que funcione y cuánto es realmente funciona? Sí, Es difícil. Yo encontré un dato que me resultó interesante en un libro de Falré, francés de 1850 y tantos, en los que reporta que él observó que en algunos pacientes que enfermos mentales internados que por cualquier casualidad se enfermaban y les salió un absceso, el delirio disminuía o se quitaba. Entonces, una observación empírica que lleva, pues, ¿y qué tal si les producimos un absceso y logramos que se quite? Claro. Y dejemos de ver qué tal, ¿no? Es contrario a lo que uno realmente piensa cuando piensa en un paciente con un delirio agudo, en un paciente adulto mayor, donde este delirio uno va a buscar alguna infección que lo está causando. Claro. Ahora, esto sería en el adulto mayor y lo que psiquiátricamente se llamaría delirium, que es diferente que el delirio psicótico. Claro, sí, por supuesto, pero en el fondo... En este caso, el delirium se produce por la infección, que curamos la infección y se le quita el delirio. Sí. Y en el otro, por mecanismos que quién sabe cuáles sean, le provocas una infección y se le quita el delirio. Interesante. Es como... Fundamentalmente, pacientes jóvenes esquizofrénicos probablemente sería... Si uno quisiera hacer una analogía así como súper espiritual, súper loca, podría ser algo así como que el espíritu deja de combatir con sí mismo cuando tiene que combatir con una enfermedad real y por lo tanto se sana un poco y después sale, digamos. Es como interesante plantearlo de esa forma, analógicamente. Y probablemente, y eso te dice, bueno, queda abierto para que dentro de 6 meses o 2 años venga otro brote de delirio, ¿no? No, por supuesto, claro. O sea, esto no estamos sanando, estamos... Otro brote psicótico, sí. Sí. Bueno, y pasa igual con los antipsicóticos. Quitas el delirio, dejas tantito al paciente y a los 6 meses tiene otro delirio. Sí, claro. Sí. O sea... y en general, bueno, ahora que tenemos la maravilla de que los antipsicóticos sí funcionan y que muchos pacientes esquizofrénicos andan en la calle y trabajan, pero cuando se sienten muy bien y dejan el medicamento, vuelven a delirar. Sí, bueno, el tema de la esquizofrenia siempre ha sido para mí... Es apasionante, ¿no? Un punto aparte, es demasiado especial. Es demasiado especial. Y, Doc, usted, de todo este conocimiento de medicina prehispánica, usted ha tratado de ir uniéndolo también con la medicina que usted llama galénica. Sí. Explíquenos un poco en qué consiste esa medicina galénica. Y aquí entraríamos a lo que plantea Francisco Hernández, ¿no? Dice, ¿cómo lo traducimos a lo nuestro? En el siglo XVI, bueno, vamos para los amigos que nos conocen, Galeno. Él es un médico que trabaja en Roma, nace en Asia Menor, en una ciudad que se llama Pérgamo, que existe hasta la actualidad. Estudia medicina en el templo de Asclepios de Pérgamo. Los templos de Asclepios eran los de familias médicas que a veces tenían 12, 20 generaciones. Algunos que decían que eran descendientes del propio dios Asclepios, que sabemos que fue un médico muy famoso por ahí del año 1300 a.C. ¿Sabemos que fue una persona que fue deificada después? Sí, y la razón es muy interesante. Mira. Siempre se pensó que era el dios, ¿no? Y claro, el dios hijo de Apolo. Apolo rescató a su hijo, nacido por cesárea post-mortem de la madre, y lo lleva a educar y aprende medicina. Bueno, pero la Ilíada platica que había 2 gentes que se llamaban Macaón y Podalirio, que eran los médicos de los reyes griegos que fueron a atacar Troya. Y dice, los 2 eran hijos de Asclepios. Entonces, mientras la Ilíada fue un poema mítico, pues todo quedó igual. Pero un buen día que Heinrich Schliemann dijo, leyendo la Ilíada yo tengo que encontrar Troya, y encontró Troya, las cosas se pusieron mucho más complicadas, ¿no? Claro. Porque lo que era mítico se volvió real. Y se empieza a volver a encontrar en qué puertos anduvo Ulises cuando peregrinó, qué hicieron los griegos en Troya, cuál fue la epidemia que les mandó Apolo, que se plantea de enfermedades de origen hídrico. Sequía, falta de lluvias, pantanos, una zona inundada donde estaba el campamento griego, pues agua pasa por mi casa, ¿verdad? Se enfermaron y se murieron. Y los algo así como algún tipo de hepatitis o alguna cosa gastroenterológica. Hepatitis, salmonela, o combinación de muchas cosas, claro. ¿no?
Transmisión, la muy maravillosamente llamada transmisión fecal oral. Exacto. Siempre ha sido para mí un nombre maravilloso, sí. Sí. Entonces, encuentra a Schliemann Troya y resulta que 2 médicos hijos de Asclepios fueron a Troya. Y luego otra vez la Ilíada y la Odisea más bien nos dice, cuando se fueron y naufragaron, uno naufraga y se queda en la isla de Kos, y ahí están todos. Y cuando aparece Hipócrates, las biografías de Hipócrates nos dicen, nació en Kos, 17 generaciones después de Asclepios. Su padre era descendiente de Asclepios por línea masculina. El otro hijo, Macaón, se va a naufraga también y se queda en Cnido, y tenemos las 2 grandes escuelas del siglo V. Y de Macaón también nos dicen los descendientes de Macaón, Eutifrón de Cnido, contemporáneo de Hipócrates, 17 generaciones por vía paterna a Asclepios. Y después otros descendientes de Asclepios, porque pues, tuvo más hijos, ¿verdad? Aristóteles siempre planteó que era descendiente de Asclepios. El padre de Aristóteles era médico y venía de Tesalia, donde teóricamente muere Asclepios, y trabaja. Bueno, nace Asclepios y trabaja allá, y siguen planteando. Entonces, aparentemente fue un médico muy importante y se deifica. Es una buena carrera para los médicos, ¿verdad? Sí. La deificación. Sí. No veo mucha deificación actual, pero estaría bueno. Pero sí tenemos médicos con delirios megalomaníacos, ¿no? No, eso sí, eso abundan. Sí, hay unos que se autodeifican a diestra y siniestra, lamentablemente. Claro, no falta. Sí, pasa. Entonces, hay esa inmensa tradición. Y Galeno, como decía, estudia en esta tradición, en el templo de Asclepios de Pérgamo, y luego hijo de un papá rico, era un constructor de carreteras y de los anfiteatros romanos en Asia Menor. Pues va a hacer posgrados, primero a Esmirna, después al sur de Asia Menor, después a Alejandría, después a Atenas, y pues se vuelve una gran figura, acaba siendo médico de varios emperadores romanos. Y él rescata la tradición de Hipócrates y de los Asclepíades con una medicina que se basa en la existencia de 4 humores, o sea, 4 sustancias principales que están en el cuerpo y que se pueden reconocer de 2 maneras. Plantearon finalmente, después de muchos modos de buscar cómo reconocerlas, dicen, hay 2 maneras. Si una gente empieza a vomitar, vomita agua con mucosidad, que puede saber muy ácida, pero es agua con mucosidad. Esa es flegma. Y es igualita a la que nos sale de la nariz cuando nos da catarro. Si el paciente vomita un poquito más, vomita amarillo, vomita bilis amarilla. Si el paciente sigue vomitando, vomita sangre. Y aquí tenemos un síndrome que todo gastroenterólogo sigue conociendo bien. Vómitos repetidos provocan unas grietitas en la parte alta del estómago, claro, y se vomita. Mallory Weiss. El Mallory Weiss, exacto. Y si se vomita un poco más, se vomitan coágulos negros. Dice, esas son las 4 sustancias que tenemos. ¿Y los coágulos negros, qué nombre le ponían? Melanoscolebilis negra. Y ahí viene el concepto melancolía. Entonces tenemos flegma, bilis amarilla, jantoscolé, sangre, hema, y melanoscolé, bilis negra. Si tomamos tantita sangre y la movemos, vamos a encontrar que queda arriba una parte con fluctuaciones mucoides blancas, una parte de líquido amarillento, una parte roja del coágulo y una parte negra del coágulo. Dice, son las sustancias que caminan por el torrente sanguíneo y que son las sustancias activas. Y luego buscan dónde se producen, pues de dónde salen más fácilmente. Flegma debe de hacerse en el cerebro, porque no sonamos mocos por la nariz, y al final del colon o cerca de la vagina. Pueden salir mucosidades y sobre todo colon, porque sabemos que Grecia, donde trabajan estos, abundaban las amibas. Y las disenterías amibianas tienen estas mismas características. Primero, gran mucosidad, ¿no? Y mucosidades por genitales, pues, ni que se diga. Bilis amarilla, ¿dónde? En el hígado. Porque problemas del hígado nos ponemos amarillos. Sangre. ¿Dónde se hace la sangre? En el corazón. Corazón. Ajá, excelente. Sí. Y
la bilis negra, otra vez Grecia, gentes que se ponen más oscuritos, medio secos y pardos de color, son los pacientes que tienen paludismo crónico y que tienen esplenomegalia. Se hace en el hígado. Ya. Y aquí estamos tomando paludismo como modelo, pero todas las esplenomegalias y los problemas de insuficiencia esplénica y crecimiento esplénico dan en cuadros de este tipo. Entonces, es el sitio de la bilis negra. Y Hipócrates es el primero que describe este cuarto tumor. Entonces, es lo que buscan acá. Hace rato les decía, aquí ven las aláhuac de diferentes colores, aláhuac amarilla, aláhuac verdosa, aláhuac roja. Ay, pues se parecen a nuestros humores. Entonces, la medicina que traen los españoles, que es esta que viene de Galeno y que nos dice exceso o falta de uno de estos humores, nos da enfermedades que pueden ser localizadas o generalizadas. Se comparan con aspectos de las aláhuac de acá y pues se puede establecer un diálogo. Buenísimo. Para cualquier persona que escucha esto, se nos hace muy fácil juzgar esta concepción de humores o de aláhuac desde una mirada actual de conocimiento científico y juzgarla como insuficiente, como errónea. Pero sí, la gracia que tiene una mirada quizá más evolutiva de todas estas cosas es que el pensamiento, y ahí quizá el nombre ya del podcast es Vida Negativa, el pensamiento de cómo funcionaban las cosas era muy poco positivista en general, sino que simplemente iban descartando aquellas cosas que no habían funcionado y el conocimiento se iba modificando de esa forma, que es lo que hacen las culturas. Yo lo mencioné en otro capítulo, se lo mencionó el doctor Lolas, creo, un libro que se llama A Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century, que escriben dos biólogos evolutivos y hablan de una cultura, si no me equivoco, en Madagascar, que manejan el conocimiento de una planta que en ciertas condiciones es venenosa y en ciertas condiciones es comestible. Y claro, aquí es un conocimiento netamente cultural, no es un conocimiento genético, no está codificado en nuestra genética porque es demasiado lento la transformación genética para poder manejar algo así, pero la codificación cultural es rápida en relación obviamente a la genética, y por lo tanto a través del conocimiento de alguna persona y en el fondo el conocimiento reiterativo de múltiples personas, esto se va codificando y se le pone algún tipo de analogía, muchas veces metafísica, muchas veces imagenológica, porque es un saber más fácil de manejar que el conocer de la forma que nosotros hacemos actualmente, que es este conocimiento más bien dialógico o escrito, de en esta época del año esto es así, bla, bla, sino que simplemente le ponen cuando hay luna llena se puede comer esta opción. Y eso es mucho más fácil porque la luna llena hay el dios de no sé quién que bendice las plantas y permite que la coman, por ejemplo. Que claro, es mucho más fácil de mantener culturalmente y a nosotros nos suena un poco ridículo, pero cuando tú tienes que codificar una información para que mucha gente la entienda, es mucho más fácil que lo que tenemos ahora. Claro, tenemos la imprenta y eso ni siquiera entendemos el nivel de revolución que ha significado. Pero a mí me ha ayudado mucho a mirar con una visión mucho más humilde este conocimiento histórico que a nosotros nos puede parecer a veces un poco ridículo, pero que salvó muchas vidas. Sí, mira, yo pienso en esto, eso es un problema muy serio. A veces, la visión personal es esto, a veces queremos aplicar a culturas del pasado o a culturas que no tienen la misma posibilidad de acceso a tecnologías que tenemos nosotros, nuestros criterios. Y esa es una injusticia epistémica. O sea, estamos queriendo que los demás sepan lo mismo que nosotros sabemos. Y podríamos poner un ejemplo así terrible. Si ahorita Hipócrates llegara aquí a platicar con nosotros, nos diría, no entiendo nada de esto que me están diciendo. No, claro. Y esto no hablaría de su incapacidad, pero nos daría unas explicaciones preciosas de su visión de la medicina, de la enfermedad y del mundo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, pienso yo, en no cometer históricamente o antropológicamente, cuando hablamos de diferencias en el tiempo o de diferencias culturales en el espacio, o sea, primitivos actuales, por decirlo de alguna manera, sería una injusticia, es una injusticia
obligarlos a que tuvieran nuestro mismo criterio. Eso yo lo llamo presentismo. Entonces, cuando hacemos estos estudios, yo creo que es muy importante jugar de dos maneras. Uno, yo no voy a cambiar mi modo de ver, a no ser que me convenzan brutalmente y decida hacer otro juego, ¿no? Pero yo tengo una visión en la que me baso en la ciencia positiva, ciencia experimental. Ahora hablaríamos biología molecular y biología molecular orientada a la genómica, si pensamos a las próximas décadas, ¿no? Claro. Pero si quiero comprender exactamente lo que dicen ellos, me tengo que quitar un poquito el saco de ese conocimiento y preguntarme, bueno, ¿qué vieron? ¿Cómo lo vieron? Y plantearnos que una cosa, podríamos dividirlo, podríamos darle el nombre de ciencia a todo y hablar de etapas de conocimiento, o podríamos hablar de conocimiento, en donde pues la ciencia probablemente todavía no nos explica todo. Te cuento una anécdota que me pasó por ahí de 1983. En Ginebra, Organización del Mundial de la Salud, se está planteando lo que se convirtió después en el ISD-9. Y cuando ya estaba todo muy armado, el secretario de Salud Ayurvédica de la India, que era el doctor Bhagwan Dash, levantó la manita y dice, señores, lamento decirles que falta un capítulo muy importante en esta clasificación. No están las enfermedades causadas por malos espíritus. Aquello fue un silencio sepulcral y luego medio mundo se murió de risa. Claro. Y luego le dice el secretario general de la OMS, creo que todavía era Hamdan Mahler. No, era Sartorius. Le dice, oiga, dice, pero es que los malos espíritus no existen. Y Dash una sonrisa gigante y dice, hay dos posibilidades. Una es que no existan y que encontremos en el futuro, ustedes y yo, cuál es la causa y cuál es la fisiopatología de estas enfermedades. Y otra es que todavía no sepamos encontrar cómo existen y cómo se manifiestan. Dejémoslo abierto. Resultado, en el ISD-9 aparecieron los síndromes de filiación cultural. O sea, y esto es muy interesante porque desde nuestro punto de vista científico, no podemos aceptar que los malos espíritus causen todas estas cosas. Claro. Pero desde el punto de vista de la cultura de la humanidad, no podemos plantear que en el momento actual serían unos 4,000 millones de humanos estuvieran equivocados. ¿Cómo abrimos la posibilidad de atender sus necesidades de salud sin descalificar? O sea, sin cometer la injusticia epistémica que estábamos diciendo hace un ratito. Claro, exacto. Entonces, bueno, me voy a tu comunidad y hablemos de malos espíritus. Pero a veces los malos espíritus son muy traducibles. Sí, claro. O sea, lo más típico lo que hablaba usted del agua. Eso es como lo más simple de uno entender. Una experiencia que yo tuve también a mediados de los 80s. Aquí en México una enfermedad importante en niños, más grave cuando son muy pequeños y hasta niños escolares de 9, 10 años, es el espanto. ¿Espanto? Sí, o susto. A un niño un día le grita a la abuelita, el niño se sobresalta, siente que el corazón le da un vuelco y se empieza a sentir mal. Un niño se le escapó a la mamá para correr con los amigos, le ladró un perro y siente que el corazón le dio un vuelco. Se empiezan a sentir mal y empiezan a tener síntomas generales raros de sentirse mal. Entonces, en una pequeña ciudad de la Sierra Norte de Puebla, un grupo de gentes del Instituto de Nutrición empezó a plantear, bueno, ¿qué es el espanto aquí? Y fueron a ver niños espantados y notaron que los niños espantados estaban llenos de parásitos, de todo tipo de parásitos, y que tenían unos niveles de hemoglobina bajísimos. Había niños que funcionaban, tenían uncinarias, andaban con 5,5 gramos de hemoglobina. Claro, para la gente sepa, por lo menos en la normalidad en hombres alrededor de 12. Alrededor de 12. Y en niños de esa edad también, ¿no? Sí. Entonces, mujeres un poquito más bajo, pero 11,5, lo mismo. Sí. Los niños funcionaban y caminaban por ahí. Y dice, bueno, tenemos la explicación. Aquí nos dan estas gentes. Los niños que tienen espanto, pues tienen parásitos. Parásitos de todos tipos, fundamentalmente uncinarias que causan pequeños sangrados microscópicos, pero que van dando esta baja gradual. Ahí entramos otros amigos antropólogos y yo
Y entonces hicimos un estudio de todos los niños de la zona. Y los niños espantados y los niños no espantados estaban llenos de parásitos. Pero en el espanto, la impresión brusca y el brinco del corazón, dicen, es que se le salió el alma y entonces empezó a estar malo. Empiezan a hacerse conciencia de síntomas. Los otros estaban bien. Entonces, segunda pregunta que hicimos, bueno, ¿y qué les hacen a los niños espantados? Pues los llevamos con un curandero que está aquí en una zona arqueológica cercana a ese pueblo. El pueblo se llama Cuetzalan, para los que hayan venido por aquí o que lo busquen en el mapa. Cuetzalan, Puebla. Vamos con este curandero y les pone unos supositorios. Y los niños se ponen muy flacos y muy feos, pero se les quita el espanto. Y les salen muchas como lombrices y cosas muy feas en evacuación. Nos fuimos a visitar a los dos curanderos que trabajaban esto. Hicimos amistad con ellos porque al principio no nos querían decir nada. Claro. Y después nos dijeron qué supositorios les ponían. Y el elemento central de los supositorios era una planta que recetaban los códices prehispánicos para matar las lombrices, que se llama estafiate. Es como una especie de albendazol. Digamos, ajá. Y entonces, si los supositorios tenían esto, nos llevamos los supositorios. Ahora sí, nuestra obligación como científicos, aquí pasamos a la otra cuestión. Ahorita me estoy poniendo en tu lugar y acepto tu explicación. Ahora, para que yo la tome como científico, ¿qué tengo que hacer? Estudiar en términos farmacológicos qué cosas tienen estos supositorios. Y tiene el estafiate, perfecto. Vamos a estudiar qué tiene el estafiate. Y encontramos que tenía grandes dosis de santonina, que tiene los efectos antiparasitarios espléndidos con una bajísima toxicidad. Entonces, siguiente etapa, en el hospital de la zona, pedimos que contrataran a los curanderos para que fueran a las escuelas a hacer el tratamiento de los niños con espanto. Pero ahora fíjate, ¿qué hacemos con los niños sin espanto que tenían todo esto? Vamos a ponerles los supositorios como profilácticos para que no se espanten cuando tengan una impresión brusca. Claro. Es decir, ¿cómo desarrollamos un diálogo transcultural, no? Por supuesto, que sea entendible. La campaña fue un éxito. Buenísimo. Entonces, aquí estaríamos hablando de la otra cosa que me preguntaba. Desde nuestro punto de vista, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la explicación científica que a nosotros nos permita estar tranquilos y poder utilizar recursos tradicionales de una forma adecuada. Aquí en México se trabajó y ahorita se puso en crisis a partir de unos 4 o 5 años para acá. Vamos a ir haciendo estudios farmacológicos, estudios toxicológicos de las principales plantas que se utilizan en la medicina tradicional, herencia de las prehispánicas, en diferentes entornos con diferentes poblaciones del país. Las 4,000 de Hernández, por decir algo, más las que se encontraron tantito más allá o tantito más acá. Se han estudiado de esas más o menos unas 850. Y se logró hacer para 1990 un cuadro básico de plantas medicinales que se podían utilizar en la atención primaria de la salud, en áreas donde la cultura de estos individuos los orientaba en ese camino. Y inclusive establecer una medicina mixta con curanderos tradicionales, en donde no puedes contratar un médico porque no le puedes pagar una situación digna, sino que tengas médicos consultantes que vayan y vengan y se muevan, y curanderos tradicionales que aprendan qué cosas no pueden tratar con esos medicamentos y que hay que mandarlos a los hospitales, y qué cosas sí pueden tratar y cómo se trabaja en conjunto. Los ensayos donde se pudieron hacer fueron un éxito rotundo. Claro. Y posteriormente, en algunos estados del país se ha seguido haciendo y haciendo muy bien, y en otros le apostaron al cientificismo o al desconocimiento y no hay atención primaria de la salud en esas zonas. Entonces, eso es un punto que es muy interesante, sobre todo en países que hay poblaciones indígenas. En el caso de Chile yo pensaría en el sur, ¿no? Sí, no, y la verdad es que culturalmente hay muchas zonas que al final también tienen tradiciones súper puntuales y súper localizadas que chocan con el discurso cientificista actual, digamos, y se hace muy difícil para uno realmente a veces
Sí. congeniar estos lenguajes. Cuesta mucho trabajo. Y mira, y ahí lo importante es pensar hasta qué punto es ciencia y cuándo lo convertimos en cientificismo, una palabra que suelta, ¿no? Es muy importante. Y queremos hacer ciencia, bueno, estudiémoslo nosotros. ¿Para qué? Para que yo tenga la tranquilidad científica de utilizar ciertas cosas. Sí. O en ciertos momentos puedo utilizar ciertos placebos, pero entendiendo que es placebo. ¿Y de qué manera se establece para los placebos un sistema de educación? Pero en el otro sentido, cuando son útiles, yo las recategorizo científicamente y ellos las van a seguir usando de acuerdo a su tradición, y entonces establezcamos sistemas educativos para ir modificando el lenguaje y las creencias, ¿no? Sí, aparte que incluso más allá que eso, nosotros estamos llamados a tratar personas, no tratar enfermedades. Entonces, eso es parte de aprender a tratar personas e incluso aquello que a mí me ha costado harto aceptar, pero que creo que estoy en un proceso de eso, que es validar aquella acción, decisión o creencia de alguien más, incluso cuando para mí pareciera erróneo. Porque claro, no tengo cómo juzgarlo, y es muy, muy entretenido porque justo anoche estoy leyendo las meditaciones de Marcos Aurelio y hablaba de esto, que es no juzgar algo como erróneo porque no sabes cómo funciona en el contexto global. exacto. Puede que algo te parezca malo en este momento o que alguien te parezca que está haciendo algo malo, pero él plantea esta cosmovisión que todo está unido y por lo tanto aquella acción que ahora parece mala puede ser aquella acción que mañana es un beneficio para toda la humanidad. Entonces, Claro. Es muy difícil juzgarlo desde ese punto de vista y me parece adecuado porque te mantiene esta humildad epistemológica de entender que tu forma de ver el mundo no es la única. Claro, y hay varias, e ir el otro punto. Ya, si pensamos que puede que no sea ampliable a la humanidad o que en cierto tiempo puede ser inclusive abandonado como erróneo, para las personas que están en esa visión del mundo y en ese contexto, por ahí va la solución del problema. Entonces, ¿cómo lo enfocas en individuos, no? Sí, exacto. Y en individuos que tienen dos cosas muy importantes que debemos de considerar. Uno, una dimensión cultural, que puede ser totalmente diferente y hasta contraria a la mía. Pero segundo, una visión existencial. O sea, ¿qué significa? Inclusive fuera de su cultura y negando su cultura y negando la nuestra, ¿no? ¿Qué significa en mi existencia como persona esto? Y entonces la visión de curación, de alivio, de lo que sea, puede ser totalmente diferente. Sí. Doctor, agarrándome a esto mismo, ¿cómo llega un cirujano, aquellos pragmáticos y de manos a las masas de la medicina, a hacer clases en psiquiatría? Bueno, ahí hay dos cosas. Yo como cirujano soy un bicho especial, pero además hay muchos como yo. Entre los cirujanos podríamos hablar de dos grandes grupos. Los que tienen neuronas motoras y van a hacer técnicas muy bonitas. Y los cirujanos que tienen sensibilidad y piensan. Y tenemos ejemplos preciosos de cirujanos literatos, de cirujanos músicos, pianistas, compositores, etcétera, ¿no? Suena como un pequeño sesgo hacia los segundos, doctor. Casi como que... Por supuesto. Ahora, en mi caso particular, a mí me gustaba mucho la historia desde el principio. Aquí dicho también de lado, me gustaba la música desde el principio y paralelamente estudié música, estudié piano y ya recibido de cirujano, completé estudios de piano, ¿no? Qué entretenido. Pero es eso, y puedo tocar, ahora puedo tocar perfectamente mal, pero muy contento yo. Eso. No se trata de ser el mejor del mundo, ¿no? No, por supuesto. Sí. Pero aquí en el punto central, yo como cirujano tenía varios tíos que eran historiadores. Mi abuelo desde niño me leía cosas de literatura y de historia, entonces me interesó mucho la historia de la medicina y mucho de esto que hemos platicado, la dichosa tesis de 1966 sobre medicina prehispánica. Y trabajé un rato también con amigos psiquiatras de mis padres y maestros, psiquiatras míos. Sí me gustaba la psiquiatría, pero me incliné a la cirugía.
Con amigos psiquiatras me tocó en mis primeros años hacer algunas lobotomías y algunas intervenciones de neurocirugía o de cirugía, psicocirugía craneal, ¿no? Pero aquí el punto central fue esto. Yo me recibo, al año siguiente empiezo a trabajar paralelamente en mi especialización en cirugía y a trabajar los ratos libres con el que era entonces jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Universidad Nacional de México. Y más o menos un año y cacho después de esto, un compañero mío de carrera que estaba formándose como psiquiatra me habla y me dice, fíjate que el doctor Ramón de la Fuente, que era la cabeza de la psiquiatría mexicana por muchos años, fue fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría, etcétera, era el director del curso, me dijo que el profesor de historia de la psiquiatría había renunciado, que porque se iba a dedicar exclusivamente al psicoanálisis y ya no quería saber nada de esto. Y no tiene profesor, entonces yo le dije que a lo mejor tú podías ser profesor. Como ya estoy platicando, yo era recién egresado y estudiando cirugía, pero ya metido a la historia de la medicina. Fui a ver al doctor de la Fuente y me dice, oiga, aquí me dice su amigo que usted puede ser un buen profesor de historia de la psiquiatría. Maestro, no sé nada de historia de la psiquiatría, pero me gustaría la idea. Podría estudiar y dar el curso, y si no sirve el curso, pues ya, hasta ahí llegamos. Dice, bueno, empezaríamos el curso en 2 meses. ¿Se puede preparar? Pues me preparo. Y empecé a dar el curso en 2 meses de historia de la psiquiatría, mismo curso que sigo dando hasta la actualidad, a 57 años de distancia. Wow. Notable. O sea, no me imagino lo que debe sentirse todavía ir a ese primer día cada año con un curso distinto a algo que partió como una propuesta completamente azarosa. Sí. Qué entretenido, doctor. Y por supuesto, pues a leer una cantidad inmensa de textos históricos en la psiquiatría. Y lo que decíamos hace un ratito, saber qué es la psiquiatría actual, porque si no, ¿desde dónde hablamos, no? Ahí también sale otro que hemos platicado ahorita ya mucho al margen, sin especificar, la visión antropológica. En psiquiatría también la cantidad de situaciones culturales que aparecen, ya no solamente en la concepción de enfermedad, sino también en los contenidos mismos de los delirios. ¿A qué se refiere con eso, con los contenidos mismos de los delirios? ¿Con qué delira una persona? Vamos a pensar, en mi delirio pienso que alguien me hizo daño. Vamos a pensar en un delirio paranoico. Entonces la primera pregunta es, ¿quién me hizo daño? Si yo creo en un mundo mágico y vivo en un pueblo en el que hay brujos que hacen cosas, le voy a atribuir a los brujos. ¿Y qué va a consistir mi delirio? Malos espíritus que llegan a hacerme X y Y cosas. Si yo vivo en un contexto terriblemente religioso, vamos a pensar católico, voy a pensar en demonios que me vienen a molestar o en santos que me vienen a llamar. Si yo tengo una cultura en la que me he dedicado a pensar en plantas medicinales, voy a pensar que algo me comí que me intoxicó. Y entonces mi delirio va a ser de los espíritus de las plantas o de las fórmulas químicas de los principios activos según el tipo de conocimiento que yo tenga. Claro. O qué leo, qué conozco, qué desconozco, qué sustancias consumo. Por ejemplo, tenemos delirios preciosos tóxicos en John Keats, maravilloso poeta británico de principios del 19. Uno de los más famosos, su oda a una urna griega, y dice, esa me dio consumiendo morfina. O Collingwood, otro gran poeta, unos 20 años anterior a Keats, que se quejaba del estreñimiento que le daban. Todavía no era morfina, sino era el opio. Claro. Me da terrible estreñimiento, pero es lo que me hace hacer poetas. Diarrea intelectual en vez de diarrea. Claro, exacto. Intestinal, ¿no? Sí, exacto. Una transferencia de sustancias intestinales al cerebro, al lápiz. Sí, y esto es muy interesante. Algo que
por ahí de los años 30 del siglo XX, se llamó enfermedad de Lane, en el que un cirujano británico de apellido Lane, Albert Lane, dice, las gentes que tienen unas constipaciones brutales, como Collingwood, y da el ejemplo que consumía opio y se constipaba, pues es muy fácil. Es una enfermedad porque no pueden evacuar y se trata quirúrgicamente haciendo una boca anastomótica. Oh, wow. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con él de ninguna manera, por ¿no? supuesto, pero es parte de lo que se intentaba. Sí, Sí, pero tuvo un éxito brutal Lane en su momento. ¿Ah, sí? Wow. Sí. Notable. Doc, quería volver al tema parasitario. Ajá. Porque hace poco, a ver, yo escuché a un psicólogo evolutivo que se llama Ryan Thornhill, o Randy Thornhill, uno de los dos. Lo había escuchado en un podcast anterior y ahora lo escuché en otro, hablando con otro psicólogo evolutivo que se llama Gad Saad. Y él planteó una teoría que es la teoría del estrés parasitario. No sé si usted la ha escuchado. No. Ya, quiero su opinión. La teoría del estrés parasitario plantea, y obviamente esto está súper basado ya en evidencia, que la carga parasitaria, entiéndase parasitaria como virus, bacterias o parásitos, no necesariamente parásitos por sí solos. El bacterioma en general, ¿no? Diríamos. Claro, sí, microorganismos patógenos. Sí. Genera dos tipos de respuesta inmune. La respuesta inmune corporal y la respuesta inmune cerebral. La respuesta inmune cerebral consiste en cambios adaptativos de conductas que limitan la interacción con posibles agentes de contagio. Entonces, él propone, y lo defiende bastante bien, que en aquellas culturas, momentos y locaciones geográficas donde ha habido un aumento de carga parasitaria, ha habido un consiguiente aumento de tendencias colectivistas versus individualistas. Él entiende tendencias colectivistas como aquellas que vienen a lo mismo, a adaptar esta interacción con el otro. Entonces plantea xenofobia, como el temor a aquel extranjero, etnocentrismo, como esta aproximación a quienes son similares a nosotros de características físicas, neofobia, miedo a lo nuevo, principalmente en términos de alimentos u otras cosas que pudiesen no ser personas, digamos, porque eso ya es xenofobia, y la filopatria, que es aquel amor por el lugar donde uno reside o el sitio geográfico, y actualmente se puede entender más como nación, estado, pero en el fondo es más bien la situación geográfica. Todas estas tienen una explicación que, si es que uno lo mira desde una perspectiva evolutiva, tiene mucha lógica. O sea, sí. Si es que efectivamente hay una carga parasitaria muy alta, yo no voy a querer, o alguien viene con una característica fenotípica clara de enfermedad, podrían ser leprosos, por ejemplo, como ejemplo fácil de identificar, yo voy a tender a alejarme y voy a tender a querer juntarme con quienes están en mi círculo, porque ellos han demostrado que existe una coevolución parasitaria muy, muy alta, que nuevamente resuena con lo que hablamos al principio, con esta sífilis que actuó de forma tan distinta inicialmente a esta sífilis que actúa posteriormente de forma muy distinta, o lo que hablábamos también del COVID, esta coevolución de acuerdo al país, incluso dentro de los mismos estados de algunos países más grandes, que varía mucho, por lo tanto coevoluciona con la población misma de ahí. Y tiende a ser menos nociva para quienes habitan ahí que para quienes no están ahí. Yo entiendo, y corríjame usted si no estoy equivocado, que sobre el 90% de las muertes que se produjeron en América con la llegada de los europeos fueron por resfrío, varicela y otras enfermedades infecciosas, ¿sí? Sí. Viruela, tifo. Fueron las dos bacterias. Sarampión. Aquí en México la primera epidemia de sarampión se da en 1530. Exacto. Entonces, hace mucho sentido esto. Y
en todo este contexto actual, claro, yo veo lo que nos ha pasado con el COVID, porque no solamente es la carga parasitaria, sino que además hay un aspecto de percepción de carga parasitaria, que es lo que se usaba mucho, y ellos argumentan lo mismo en los papers, en la propaganda nazi, por ejemplo. Uh-huh. O lo que se usa en la propaganda de China, de Mao, y medio actual también, Corea del Norte, etc. O incluso si uno se pone a escuchar a veces... Todo lo que es xenofobia. Si uno se pone a escuchar incluso algunos discursos de Venezuela con esta situación con Estados Unidos, es extremadamente xenofóbica. Total. Y en la propaganda nazi hacen mucha alusión a los judíos como vermin, como esta... Que no encontraron una traducción real al español de vermin, pero son como aquellos ratones, baratas y otros, moscas, que como que se alimentan de los residuos, como que son un poco carroñeros de los residuos humanos. Y que va en la vieja acepción de vermin como gusano, ¿no? Claro, también, gusanos también, exacto. Entonces, es como esa hay muchas... hay mucha analogía de ese estilo en el discurso nacionalsocialista previo a las elecciones y posterior, bueno, a los exterminios. Y con lo que se ha dado actualmente, con el COVID, siento que ha pasado mucho lo mismo. Y creo que Sí. se ha visto muy, muy, muy exaltado en el mundo entero y en América Latina, que tendemos estas tendencias basalmente un poco más colectivistas. Probablemente, si es que uno lo ve en esta misma teoría, porque la higiene, la higiene real, digamos, el manejo de enfermedades infecciosas es mucho más reciente, entonces no hemos tenido una historia de desarrollo, de individualismo entendido como nuestro desarrollo personal sin obviamente invalidar a otro, y por lo tanto tenemos más tendencias colectivistas. Entonces, con esto que usted me menciona de estos niños parasitados completamente por Ágeles, me imagino, y otras cosas deben haber tenido, sería muy interesante también unirlo con esto otro y ver cómo tras estas intervenciones que han hecho ustedes con esta Fiat, cómo han ido variando las tendencias culturales dentro de esas mismas poblaciones. No sé, claro, qué le parece la teoría, Doc, si le hace sentido. Mira, aquí el asunto es interesante. La teoría hace mucho sentido, pero mi pregunta sería si en realidad se debe a cambios en la microbiota o si es un epifenómeno de carácter psicológico-cultural. Creo que ahí tendríamos mucho para explorarlo a futuro, ¿no? Sí. Y ahorita estoy pensando en cosas curiosas. Mira, me acordé de un cuento de Primo Levi en el que es una carta en la que la carta dice más o menos así: oye, estoy muy sentida, estoy muy molesta contigo porque nos habíamos llevado muy bien, hemos vivido juntos mucho tiempo y de pronto te tomas un antiparasitario y me quieres matar. Firma la amiba que estaba en tu intestino. Claro. Entonces, el asunto es muy interesante, ¿no? Porque nos llevábamos bien. ¿Qué quiere decir? Aquí Primo Levi estaba pensando en un parásito con el que convivía esa persona y que no le había causado enfermedad. Es decir, era parte de su microbiota normal. Claro. Y un buen día, con una visión de limpieza total, se toma metronidazol y se genera la carta, ¿no? Pero la carta se puede escribir: me quisiste matar, pero fíjate que no se te hizo, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Claro, esa es la otra, sí. Sí, queda al aire. O una carta del resto de la microbiota: mira, mataste a pero ahora somos nosotros tu problema. Que también podría ser, digamos. Ahora, aquel nos tenía quietos, pero ahora vas a ver cómo te va. Claro, sí, exacto. Sí. Mataste al sheriff. Sí. O la cuestión tan simpática de ahora que se puso de moda el Helicobacter, ¿no? Y bueno, pues erradiquemos el Helicobacter porque puede ser un provocador serio de cáncer gástrico. Claro. ¿Y qué hacemos? Bueno, se descubre el Helicobacter y te voy a dar unas tandas de antibióticos brutales que van a acabar con el Helicobacter y con todo el resto de tu flora bacteriana. Sí. Y luego viene la otra consideración. Resulta que
pues, un 80% de la población humana del mundo tenemos, y aquí a lo mejor me incluyo, Helicobacter en nuestro estómago y intestino, que no nos ha hecho nada. Y entonces resulta que no es causa de cáncer gástrico, sino es uno de los tantos elementos que cuando existen otras con causas, vamos a llamarle, no causa directa, sino multicausalidad, pueden resultar. Y entonces, ¿qué sucede con los pacientes que son felices porque ya no tienen Helicobacter, que no pueden comer nada porque ya no tienen manera de digerir y tienen que estar comiendo como si fueran bebés de 15 días, ¿no? Claro. Podría ser un ejemplo en este sentido, ¿no? Y como aspectos radicales de limpieza, mencionaba hace ratito el problema de Alemania nazi, limpieza racial. Se pueden convertir en limpieza bacteriana, ¿no? Y decir, bueno, nosotros somos una población que no tiene ninguna bacteria en el intestino, pero no puedo comer nada. Claro, somos súper limpios, puros, pero sí. Prácticamente inútiles. Sí, perdón, decir, somos los más útiles. Ahí va un discurso. Sí, depende para quién, claro. Un discurso sectario, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Habría que considerarlo muy seriamente, ¿no? Sí. O la otra cuestión, ¿cómo puede sobrevivir? Aquí en México tenemos la costumbre terrible de comer muchos antojitos en la calle y de muchas cosas. Sobre todo los estudiantes universitarios que vamos corriendo por ciertos barrios, ahí encuentras algunas costumbres, ¿no? A los que nuestras casas de repente nos llevaban a comer a los mercados. Cuando llegamos a la universidad íbamos a comer a los restaurancitos de barrio, las distintas cositas, y las comíamos exitosamente. Los niños que llegaban muy bien cuidados se enfermaban terriblemente. ¿Y a dónde vamos? Tenemos parásitos en nuestra microbiota, muchos. Convivimos correctamente, como la amiga que le escribió a Primo Levi, ¿no? Claro, sí. Y no nos enfermamos. Pero si no tengo ninguno, no tengo manera de cómo defenderme. Sí. También ellos, dentro de este estudio, encontraron una correlación entre aquellos países con mayor carga parasitaria y el uso culturalmente de comida más picante. Como método de lo mismo, de combatir en cierta medida el estrés parasitario que esta comida hubiera causado. Podría ser, sí. México, digamos, conocido internacionalmente por su comida picante. Sí. Doctor, ahí es otro país con muchos parásitos y comida bien picante. ¿Dónde? La India. Claro, sí, también. Ese es como el típico otro país conocido por lo mismo. Sí. Doctor, para ir cerrando, quería hacer una pregunta. ¿Qué es algo que usted haya creído con bastante convicción durante mucho tiempo y que le haya cambiado de parecer? ¿Cómo? ¿Que le haya creído y lo haya dejado fuera? Que usted algo que haya creído por mucho tiempo, que haya estado muy convencido de algo y que se ha dado cuenta que estaba equivocado o que actualmente cree que está equivocado, que estaba equivocado. Sí, bueno, mira, uno sería la creencia completa en la ciencia. Creo que hay que distinguir bien cientificismo de ciencia y ciencia de conocimiento, pensando que conocimiento va más allá de la ciencia y que había que buscar otros procedimientos para validar, en donde entrara y a lo mejor y con otra cosa terrible, que todo lo pongamos con minúsculas. Verdad no con mayúsculas, sino con minúsculas. Abstracción no con mayúsculas, sino con minúscula. Experimento igual, ¿no? Creo que ahí los radicalismos es en lo que creo cada vez menos. Y si pudiéramos definir, sería terriblemente fundamentalista contra todos los fundamentalismos. Sí, eso es como la mejor lógica. Sí. Claro, sí. Solo sé que nada sé. ¿Cómo se dio esa transformación, doctor? Pues a base de ir estudiando otras culturas fundamentalmente. Y otras culturas y además de aspectos de filosofía
¿qué diríamos? Filosofía existencial en cierto sentido. No estrictamente Sartre, sino existencial más amplio, ¿no? Fenomenológico existencial, yo pensaría. En donde también llegué a muchos desacuerdos con Heidegger. Y con muchos acuerdos también. Muchos acuerdos con Sartre y muchos acuerdos con Jung, por supuesto, con Karl Jaspers y desacuerdos. Y otra vez volviendo al asunto, no fundamentalismos, ¿no? Claro, exacto. Sí, al final nuestras visiones personales tienen una razón de ser, a nosotros nos han servido, pueden ser actualizadas, y de hecho la gracia de plantearlo de esta forma, con minúscula, como dice usted, me gusta el término, es que permite la actualización, y esa actualización es lo que nos ha permitido sobrevivir, adaptarnos al mundo. Entonces me gusta ese fundamentalmente contra los fundamentalistas. Doctor, un agrado haber conversado con usted. La verdad es que es como una enciclopedia ambulante de la historia de la medicina. A mí siempre me ha impresionado mucho la gente que tiene ese conocimiento tan exacto de la historia, con esa capacidad de cita histórica tan clara, porque es algo que a mí personalmente me cuesta mucho mantener esa memoria exacta de fechas y eventos, así que la verdad es que admiro mucho a la gente que puede hacerlo, y creo que sería buenísimo poder conversar en otro momento también, seguir explorando quizá este otro tema que mencionó ahora, estos desacuerdos y acuerdos con grandes científicos y personas de la historia. Y ver, digamos, cómo se compara eso, qué desacuerdos quizá tengo yo con usted en eso mismo, y bueno. Claro, por supuesto. Sería muy interesante, doctor, le agradezco un millón. Además, los desacuerdos son los que dan riqueza, ¿no? Exactamente, el desacuerdo se crece. Y además, otra cosa interesante, desacuerdo no significa enemistad, ¿no? No, por supuesto, y eso hay que dejarlo muy claro. Yo creo que es otro punto central, ¿no? Cuesta. En la medida en que nos casamos con nuestras ideas, en que les ponemos mayúsculas, cuesta más trabajo en no hacerlo personal. Pero cuando son con minúsculas, como dice usted, es más fácil soltarlo. Es menos grave. Es menos grave. Sí. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Que tenga muy buen fin de semana, y estamos al habla. Estamos en comunicación y con mucho gusto seguimos platicando. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, nos vemos.